Si les parece, primero antes de visualizar la configuración y edicionar una pregunta anidada, vamos a ver cómo finalmente los alumnos visualizan esta pregunta. Si observan, esta pregunta contiene varios tipos de preguntas en una sola. Por ejemplo, en esta tiene un espacio para completar con palabras, es decir, una pregunta de respuesta corta. En esta otra parte tienen que completar con números, es decir, una pregunta de respuesta numérica. Y acá tienen una opción múltiple, ¿sí? Con un menú desplegable. Bien, entonces en un solo tipo de pregunta nosotros podemos incluir 3 tipos diferentes y, por ejemplo, dar un punto para cada uno de estos o dar algún peso a un lugar más que a otro. Bien, a una respuesta más que a otra. Entonces, ahora sí vamos a realizar o a configurar este tipo de preguntas. Entonces nos vamos a modo edición, al banco de preguntas nuevamente. Nos ubicamos dentro de la categoría donde queremos crear la pregunta y ponemos crear una nueva pregunta. Bien, si se desplazan hacia abajo, acá se encuentra respuesta anidada, ¿sí? Ponemos añadir y en el enunciado de la pregunta es donde van a aparecer todos estos códigos o formatos que nos van a permitir crear la pregunta. Bien, en estos códigos o formatos tienen que respetar una configuración específica como para que el programa los pueda leer y tomar correctamente. Bien, entonces el enunciado de la pregunta tiene que contener lo siguiente: un corchete para comenzar, que es donde va a comenzar no la pregunta sino la respuesta. Es decir, para que el programa reconozca dónde comienza la respuesta de una pregunta o dónde va a estar el cuadrito para completar la palabra o el cuadrito para completar el número, tengo que poner un corchete. Bien, luego el corchete, dependiendo de qué tipo de pregunta es, va a ir la puntuación de esa pregunta, como pueden ver acá, el tipo de pregunta que se agrega, es decir, esta es pregunta de respuesta corta, sino acá pueden visualizar que podemos poner short answer, donde no son importantes las minúsculas o mayúsculas, o por ejemplo short answer -c, o las siglas estas para hacer coincidir las minúsculas o mayúsculas, es decir, que el usuario deba completar tal y como se escribe esa palabra. Bien, para respuestas numéricas, numerical o NM, y así con el resto, ¿sí? Tenemos de opción múltiple con un menú desplegable en línea, que es lo que les mostré hoy, o con diferentes representaciones, digamos, como una columna vertical de botones para elegir, representada como una hilera horizontal y así sucesivamente, digamos, depende de qué nos quede mejor dentro de la pregunta. Y después de respuesta barajada, que quiere decir es que va a ir cambiando el lugar de las respuestas, por ejemplo, en una opción múltiple. Bien, es decir, que las opciones que nosotros vamos a ir poniendo dentro de la opción múltiple, primera, segunda, tercera y cuarta, y así la respuesta correcta, se van a ir cambiando en el lugar. Bien, entonces para hacer esto de respuestas barajadas, tenemos que agregarle el comando de --s. Bien, entonces, teniendo en cuenta el tipo de pregunta, nosotros vamos a armar el formato de respuesta, en donde, por ejemplo, para una respuesta corta tenemos que poner el puntaje asignado a esa pregunta, short answer, 2 puntos, y acá empieza la respuesta. Igual a, ¿qué quiere decir el igual? Que la respuesta correcta es Berlín. Y cerramos nuevamente con un corchete para decir, bueno, acá terminó la respuesta a mi pregunta. Bien, si ustedes observan dentro del editor de la pregunta, y nosotros no completamos con nada,
Por ejemplo, esto es para ver que el código funciona, ¿sí? Por ejemplo, acá va el enunciado de nuestra pregunta o la pregunta en sí. Y si ustedes pueden hacer una vista previa de la pregunta para ver cómo les va quedando esto. Bien, entonces ahí ven que esto se ha vuelto una respuesta corta. Luego lo que tiene que ir haciendo es ir completando con los comandos necesarios según el tipo de pregunta que ustedes quieran hacer. Entonces esta va a ser a base numérica. Entonces donde va short answer, si ustedes observaban, tenían que poner numerical o nm. En donde está al igual, reemplacemos el Berlín por un número. ...24 por ejemplo. Y acá lo que podemos agregar es un más menos. Ese más menos lo agregamos con 2 puntos nuevamente y lo que le queremos dar de más menos. Es decir, que si el alumno contesta 24 está bien, si contesta 23 está bien y si contesta 25 está bien. Bien, lo toma como bien. Y lo mismo para la opción múltiple. Bien. Vamos a copiarlo acá directamente, así no me lo modifica. Bien. Entonces, este es multi choice. Entonces acá donde va a short answer vamos a poner multi choice. Para empezar a poner las opciones que van a estar dentro del multi choice hay que habilitarlos con el siguiente signo, que es este. Bien, el del proporcional. Entonces todas las respuestas van a tener, antes de ser incluidas, este signito. Bien, queremos agregar más respuestas porque debemos hacerlo. Si es opción múltiple debemos agregar más de una opción, ¿sí? Entonces le vamos a ir agregando con ese signito sucesivamente las diferentes opciones a elegir, ¿sí? Y recuerden que si ustedes quieren ir barajando, que no siempre aparezca A, C, D y B en el menú desplegable, tenían que agregarle el S y un bajo S. Bien, entonces guardar cambios y continuar editando para visualizar la vista previa. Y así les va a ir apareciendo. Bien, fíjense que acá tomó este signo como una de las respuestas. Debe estar sobrando algo. Este último, bien, falta una letra más. Entonces guardar los cambios y continuar editando. Y ahora sí, definitivamente van a encontrar el menú desplegable, ¿sí? Con las respuestas. Si ustedes pueden ver, acá yo les armé una en donde ustedes ven que tenemos también una respuesta corta, una numérica y una opción múltiple. Sí, en esta, fíjense que cuando el alumno escribe, yo a esta le puse sin diferenciar mayúsculas y minúsculas, pero lo que sí o sí tiene que contemplar es el acento de la respuesta. Bien, entonces ojo con eso de poner, por ejemplo, en el enunciado de que respetar las tildes de las palabras, porque si no lo cuantifica mal. Si yo pongo Berlín sin la tilde, no lo toma, por más de que, por ejemplo, le ponga la B mayúscula o lo que fuera, más allá de que yo no lo configure así. Y acá vamos a ponerlo así. Entonces, entregar y terminar. Fíjense que no me lo tomó. Entonces, vamos a poner comenzar de nuevo.
y acá lo voy a escribir así para que observen que yo ahí contemplé el acento, pongo entregar y terminar y sí me lo va a tomar. Bien. Entonces esto básicamente como armar una pregunta de opción múltiple, opción de respuesta corta y opción numérica dentro de toda una misma pregunta.